Ahora, en términos de nomenclatura, corresponde ver los compuestos salicíclicos. Cuando observábamos el esquema de la página 3 de la guía número 8, se observa el esquema en el cual aparecen los hidrocarburos y al lado izquierdo aparecen los compuestos alifáticos. Al ladito de esos aparecen los alicíclicos que derivan o son similares a los alifáticos, es decir, existen los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Entonces, para observar y poder determinar el nombre de los compuestos, es necesario que son ciclos cerrados, no cadenas de carbonos. Entonces, un ejemplo que podríamos tomar acá en cuenta es que tenemos un ciclo pentano. ¿Por qué tenemos un ciclo pentano? Porque se asume que en cada extremo hay un carbono, obviamente con hidrógeno, los cuales se obvian en este caso cuando se dibuja de esta manera. Sin embargo, si se quiere dibujar con todos los hidrógenos, la molécula se puede escribir de forma desarrollada o plana con los hidrógenos, y ahí en este caso pueden observar los enlaces de hidrógeno y la tetravalencia obviamente del átomo de carbono. Con respecto a la nomenclatura, que vamos a obviar los enlaces de hidrógeno cuando realicemos la nomenclatura, el término es que si nosotros queremos denominar algún nombre o colocar el nombre de la nomenclatura IUPAC, lo único que se debe hacer, aquí vamos a colocar un sustituyente como un CH3, es que se enumera, en este caso, como hay solamente un sustituyente, se coloca el nombre sustituyente, que es metil, y como esto es un ciclo, se va a anteceder la palabra ciclo, y se cuenta la cantidad de átomos de carbono que contiene el ciclo, que en este caso son 5 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo griego va a ser pent. Como la molécula que dibujamos no contiene dobles enlaces o triple enlace, se asume que es un cicloalcano, por lo tanto es ciclopentano. En el caso de que se contengan dos grupos funcionales, o sea, dos grupos sustituyentes, como vamos a hacer un ciclo de 4 átomos de carbono, y vamos a colocar dos sustituyentes. En este caso, la enumeración debe partir desde el carbono, o sea, desde el sustituyente que contenga más átomos de carbono, que en este caso va a ser el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3 y el carbono número 4. En este caso, el carbono 1 porque la cadena o el sustituyente, en este caso que es etil, contiene más átomos de carbono que el sustituyente número 2, que es metil. En este caso, como la molécula contiene dos sustituyentes, es necesario colocar la enumeración en donde se ubican los sustituyentes. Por lo tanto, la nomenclatura es 1-etil, y recordar que cuando se escribe el nombre, este es en orden alfabético. Ahora, una confusión que se puede generar es cuando se obtiene un sustituyente, o sea, se obtiene más de dos sustituyentes. En este caso vamos a hacer 3. Y vamos a colocar un sustituyente que no sea visto.
Entonces, lo que tenemos acá, que pertenece cada vértice, son 6 átomos de carbono, es un ciclo hexano, la molécula no posee un doble enlace, por lo tanto no pertenece a un ciclo alqueno, que es la manera en la cual uno debiese empezar a enumerar. Entonces, se piensa que por peso atómico debiese empezarse a enumerar desde el bromo, pero como se mencionó al principio de la nomenclatura, lo ideal es que los sustituyentes o la mayor cantidad de sustituyentes tenga la menor numeración posible. Por lo tanto, la enumeración va a ser 1, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Posteriormente se escribe el nombre de los sustituyentes, que en esto en orden alfabético va a ir el bromo. Este bromo corresponde a un sustituyente que se llaman halógenos. Dentro del grupo de los halógenos se pueden encontrar el cloro, el bromo, el yodo, el flúor. Entonces, para escribir la nomenclatura, se escribe 3-bromo, guión, para enumerar los sustituyentes de radicales de alquilo, que en este caso va a ser 1,2. Como son dos sustituyentes iguales, se coloca dimetil, ciclo, que siempre antecede la palabra ciclo antes de escribir la cadena principal, o el ciclo en este caso, que es un ciclo hexano. Esto es lo aplicable para ciclo alcano. Ahora, con respecto a los cicloalquenos, lo que contiene es el mismo ciclo, que voy a dibujar de nuevo, pero con un doble enlace. Entonces, en este caso, el ciclo contiene un doble enlace, un enlace pi, y en este caso, como es solamente un solo doble enlace, no es necesario enumerar. Por lo tanto, en este caso, la molécula se va a llamar ciclo X, que es el prefijo griego de los 6 átomos de carbono, y el sufijo de un alqueno es eno, por lo tanto, ciclo X-ceno. La situación cambia, en este caso, cuando el ciclo posee más de un doble enlace. Por lo general, y aquí voy a marcar en rojo que es el camino incorrecto, por lo general alguien podría contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, esta forma de contabilizar está errónea, ya que 1, se deben considerar los 2 átomos que participan en el doble enlace, y 2, la numeración siempre de los dobles enlaces, que es por sobre los sustituyentes, tiene que ser la menor cantidad. Es decir, que en azul, que es lo que voy a escribir, voy a empezar a enumerar, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es válido. O, en este caso, que puede ser a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto lo que se encuentra en verde como lo que se encuentra en azul es la manera correcta de poder enumerar los dobles enlaces. Una vez que se contienen 2 dobles enlaces, al menos en este caso, para el ciclo de 6 átomos de carbono, se escribe el nombre. Vuelvo a repetir, en el caso de la enumeración en rojo, no corresponde
no corresponde y no corresponde. O es lo que se está enumerando en azul o en verde, que de similar forma, si ustedes contabilizan ambos carbonos que participan del doble enlace, van a encontrar la numeración 1 y 2, igual que lo que se encuentra aquí en verde, que es 1 y 2. Tienen la misma numeración. Por lo tanto, el nombre va a ser, se enumera desde donde parte el átomo de carbono del doble enlace, 1, 3, ciclo, siempre va la palabra ciclo, para los compuestos alicíclicos, ciclo X, que es de los 6 átomos de carbono de la cadena principal, pero por nombre se coloca hexa, como son dos dobles enlaces, se coloca di, eno. Ya visto este ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo más. Entonces vamos a colocar un CH3, un CH2, un CH2 y un CH3. Lo que contienen aquí arriba corresponde a un radical de alquilo o un sustituyente conocido como propil. Y acá abajo tenemos un metil. Entonces, para la enumeración, como regla principal, es que se considere primero los dobles enlaces y que obviamente los sustituyentes y los dobles enlaces tengan la menos numeración posible, por lo tanto, la numeración va a partir desde acá. No puede no puede contabilizarse desde aquí abajo hacia arriba, porque la numeración va a dar mayor y no considera el otro doble enlace. Por lo tanto, esta forma es incorrecta. Lo que voy a anotar en rojo es la numeración correcta, desde aquí hacia acá. Cabe señalar que hay otro tipo de nomenclatura que consideran lo que se conoce como carbonos quirales. Y eso es un poco más complejo, pero para la funcionalidad del video es que ustedes no ven, ustedes estudiantes no ven esa materia, salvo que quieran preguntarme posteriormente y yo les puedo explicar vía mail. Entonces, se enumera carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, el nombre de la molécula o el orden alfabético va a ser 5-etil, guión 3 metil, guión, y ahora se va a enumerar dónde se encuentran los dobles enlaces, que en este caso carbono 1, la acá, y en el carbono 3, entonces 1,3 ciclo hexa pi, porque posee dos dobles enlaces, y como es un doble enlace, eso pertenece a un alqueno, entonces el sufijo es eno. Entonces, 5-etil, 3-metil, 1,3 ciclo hexadieno. La misma regla es aplicable para ciclos alquinos, pero la diferencia va a ocurrir aquí en el sustituyente y obviamente en la cantidad de triple enlaces que posee el ciclo. La diferencia es que en el ciclo alquino, en vez de eno o ano, va a tener ino. Siempre tienen que ver un triple enlace, es decir, que podría ocurrir de esa manera. Podría explicarles qué es lo que ocurre cuando se encuentra un doble enlace y un triple enlace, pero como no tienen ejercicio
en la guía número 9 con esas características, no lo voy a mencionar. Ahora, compuestos aromáticos. Generalmente, como ya habían visto, hay compuestos aromáticos que pertenecen principalmente a homocíclicos, que derivan algunos de benceno, porque hay compuestos homocíclicos con bencenoicos o bencénicos, y hay algunas veces que se repite la misma cadena. Ahora, cuando se tiene un benceno, por nomenclatura, si que lo hubiésemos hecho como lo estuvimos observando hace poco con respecto a los cicloalquenos, aquí podríamos tener una molécula que se podría llamar 1,3,5 ciclohexaprieno. Esto corresponde a un benceno, pero también se puede dibujar ese mismo benceno de esta misma forma. Y van a observar que el doble enlace van a encontrarse en la misma posición. Si bien en el dibujo no se observa bien, la nomenclatura va a seguir siendo la misma, 1,3,5 ciclohexaprieno. Sin embargo, la molécula se dibuja generalmente de esta forma. Es decir, no quiere decir que las formas anteriores sean incorrectas, sino que es para abreviar el colocar todos los enlaces y se dibuja un círculo al medio. ¿Por qué ocurre esto? Ya que hay una parte en que los dobles enlaces se mueven, y ese movimiento de los dobles enlaces, que es constante, se conoce como un proceso de resonancia electrónica. O sea, los electrones se están moviendo. Y principalmente son los del doble enlace o enlaces pi. Entonces, si ustedes siguen la forma en la cual se mueven las flechas, va a dar esta figura. Y si hacen el mismo movimiento, de similar forma, van a formar los dobles enlaces en esta posición. Por eso se puede dibujar el benceno de esa manera. Ahora, cuando se reconoce un compuesto aromático, tiene que cumplir la regla de Hooker y lo que les mencioné anteriormente. Hay otras formas de explicar cuándo son compuestos aromáticos. Principalmente lo que se enfoca en ustedes tiene que ser con compuestos aromáticos que deriven de benceno y que sean obviamente homocíclicos. Ahora, si la cadena, si el ciclo se repite dos veces, estamos hablando de otro compuesto, pero sigue siendo homocíclico porque la cadena es homogénea o es igual. Como naftaleno. Si la cadena es 3, estamos hablando de un antraceno. Hay otra forma, otros ciclos que son heterociclos, en el cual dentro del ciclo contiene un átomo, puede ser de oxígeno, de nitrógeno, de azufre. Y cumplen de similar forma con la regla de Hooker. Sin embargo, no vamos a entrar en detalle con respecto a la regla de Hooker. Respecto a esto, pueden observar que en la guía se aceptan nombres comunes como el que contengan un sustituyente como un metil y el ciclo o el benceno. Entonces, eso, el nombre común se le conoce como tolueno. Mientras que si tiene un grupo, una amina, que es un grupo funcional, se le llama anilina. Si tiene un metóxido, un anisol. Si tiene un hidróxido, es un fenol. Esta nomenclatura de nombres comunes es aceptado por UPAC. Ahora hay otros tipos de nomenclatura que cuando se encuentra sustituido, por ejemplo, en la posición 1 y 2, independientes del sustituyente que tenga, se les pueden denominar como orto. Es decir, y después posteriormente se nombran de manera alfabética los sustituyentes o por orden de prioridad. Y eso tiene que ver principalmente con las tablas y por eso es necesario que ustedes conozcan el orden de prioridad para los grupos funcionales, que es lo que se va a ver un poco más adelante. Ahora, si los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 3 del benceno, en ese caso ya no estamos hablando de orto, sino que estamos hablando de para.
Y si la sustitución es en el carbono 1 y en el carbono 4, entonces estamos hablando de, o sea, de para. Si la sustitución es 1 y 3, es meta. Y se puede ir abreviando. Ahora, si es que el ciclo, el benceno, contiene más de 2 sustituyentes, en ese caso, entonces se trata de ubicar con la menor numeración posible, como similar al ejemplo que se entregó con el ciclo alqueno o el ciclo alcano que se explicó anteriormente. En este caso, ustedes pueden observar que es más importante el hidróxido, por lo tanto tiene el nombre de la cadena principal como fenol, pero obviamente tiene que tener la menor numeración, por lo tanto, y se numera de esta manera hacia el cloro, es incorrecto, sino que es más cercano al metil, por lo tanto, 1, carbono 2, carbono 3, y por eso dice 3-metil y la posición 4 es 4-cloro. Entonces el nombre de la molécula es 4-cloro-3-metil. Ahora, todos los bencenos tienen distintos usos. No voy a explicar ejemplos de nombres de estas moléculas porque se entregaron en la parte anterior cuando estamos hablando de los compuestos alifáticos, tanto saturados que provienen de alcanos como insaturados de alquenos y alquinos. Y acá tienen que hacer el dibujo. Posteriormente, como les decía, acá tienen un alcano y en este caso se va a llamar, cuando tiene más de 2 sustituyentes, entonces como los sustituyentes se repiten, va a ser 1,2 dimetil ciclo pentano. No observamos ningún doble enlace. En este caso, la enumeración tiene que partir desde el carbono de acá, ya que es la cadena más ramificada y la que contiene más átomos de carbono, por lo tanto va a ser 1, 2, 3, en este caso va a ser 3-metil, 1-propil, ciclohexano. Aquí tienen que mencionar el doble enlace. Obviamente no les voy a dar el nombre porque ya creo que les estaba entregando mucha información respecto a cómo tienen que desarrollar la guía. Es parte de su aprendizaje. Y acá en este caso, que es el más complejo, esto puede llamarse como esto, es obviando el enlace con cloro, esta parte principal, el cual contiene un metoxi, es conocido como anisol, entonces puede llamarse 4,4-cloro-anisol. Visto esto, en esta parte finalizamos tanto con nomenclatura de compuestos salicíclicos como nomenclatura de compuestos aromáticos que derivan principalmente de homocíclicos. Continuando con el tema de nomenclatura, es necesario decir que una vez ya visto el hidrocarburo, tanto alifáticos como alicíclicos y aromáticos, es necesario decir de que también existe nomenclatura, pero cuando se tienen grupos funcionales. En general, los grupos funcionales son los que le dan ciertas características a las moléculas, ya sea dependiendo del grupo funcional. Es decir, puede contener un alcohol, un éter, un ácido carboxílico, una amina, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, y ya que la guía está enfocada principalmente a grupos funcionales oxigenados, es que uno de los grupos funcionales se llama alcoholes. Y los alcoholes, para identificar el grupo funcional del alcohol, este se escribe como un OH. El R significa una cadena de carbonos, puede ser un ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, para poder nombrar la molécula, vamos a hacer un ejemplo donde se contiene algún alcohol. Entonces, como ustedes ya saben, siempre se selecciona la cadena más larga y en este caso hay que, o sea,
el alcohol debe tener la menor numeración posible. Entonces, el sufijo de un alcohol es ol. Entonces, todos los compuestos van a terminar en ol. Entonces, como esto, o esta molécula contiene 4 átomos de carbono, ustedes ya saben que el prefijo para 4 átomos de carbono es but. Y cuando se enumera que en este caso, como el alcohol tiene que tener la menor numeración posible, entonces contamos de derecha hacia izquierda. Entonces, en el átomo de carbono número 2 es que se contiene el grupo alcohol. Si no contuviese el alcohol, la molécula es un alcano que se llama butano. Entonces, la O del alcano es reemplazada cuando contiene un alcohol por ol. Entonces, colocamos butanol. Pero es necesario que colocar la numeración donde se encuentra el alcohol. Entonces, la molécula se llama 2-butanol. Ahora, ¿qué ocurre si es que en el caso que se contenga más de un grupo funcional como alcohol, se contiene más de uno? Entonces, en ese caso, similar a lo que ocurría con doble enlaces, que a veces contenían 2 dobles enlaces, que era dieno o diino, etcétera, etcétera. En este caso debiese llamarse diol, si en el caso de que contenga 2 OH en la estructura. Entonces vamos a hacer explicar un poco más la molécula. Vamos a colocar los grupos funcionales, o sea, sustituyentes, mejor dicho. En este caso, siempre se tiene que buscar la cadena más larga. Entonces, si contamos de manera lineal, se tienen 6 átomos de carbono. Si contamos desde la derecha hacia arriba, se tienen 6 átomos de carbono. Pero, si contamos de esta manera, van a ver que se contiene 7 átomos de carbono. Por lo tanto, esa es la cadena más larga. Después, posteriormente, queda lo que es enumerar la cadena de carbono. Si se parte desde aquí abajo, se obtiene un sustituyente que es el metil, se tiene en el carbono número 3. Por lo tanto, no es adecuado contar desde ahí. Ahora, hipotéticamente, si el metil se encontrara acá, tampoco es adecuado porque quien tiene la prioridad sobre los sustituyentes es el grupo alcohol. Por lo tanto, los alcoholes tienen que tener la menor numeración posible. En este caso, se cuenta carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, se contiene el alcohol en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Se tiene un sustituyente en el carbono número 4, que este corresponde a un etil. Y en el carbono número 5 se tiene un sustituyente que es metil. Entonces, una vez ya identificados todos los sustituyentes, es hora de colocar el nombre. Entonces, en este caso, se tienen que colocar primero los nombres de los sustituyentes de orden alfabético, y primero se escribe
4 etil guión 5 metil, que es correspondiente a lo que estoy marcando acá en círculo, el carbono 5 metil. Acá viene otro guión porque se tiene que ubicar y dar la numeración a donde se encuentran los alcoholes. Entonces en este caso se encuentran el 2 y en el 3, entonces 2,3, colocar, como les decía anteriormente, como no tiene un doble enlace y deriva como de un alcano de 7 átomos de carbono se llama heptano, y la O del heptano es reemplazado por ol. Pero, como en este caso la cantidad de alcoholes son 2, va a decir diol. Entonces, 2,3 heptanodiol. Ahora, otro caso con un alcohol, y que lo vamos a tomar directamente de uno de los ejercicios de la guía, número 10, en el cual, o un ejercicio similar, en el cual la molécula contiene un doble enlace y posteriormente tiene al final un alcohol. Entonces, en esa molécula, que es lineal, entonces la molécula aproximadamente debe salir, supuestamente esta línea es recta. Entonces, para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la molécula en el ejercicio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene exactamente 6 átomos de carbono. Recuerden que cada esquina es como que si existiese un carbono con hidrógeno. En este caso, cuando se escriben las moléculas de esa manera, como les dije anteriormente, se obvian los enlaces de hidrógeno, se asume que ya están ahí, que ustedes ya lo reconocen. Entonces, para nombrar la molécula, 1, 2, 3, acá se encuentra el doble enlace y al final se encuentra el OH. Esto, lo que voy a remarcar con azul, es un enlace con el grupo OH. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El átomo de carbono tiene 6, o sea, la cadena lineal tiene 6 átomos de carbono. Entonces, se parte enumerando. Obviamente, se va a partir de derecha a izquierda porque el alcohol tiene prioridad por sobre el doble enlace, que en este caso es un alqueno. Entonces, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces, para poder escribir el nombre y una nomenclatura que es adecuada respecto a lo que dice la UPAC, es que primero ustedes colocan 3, el prefijo griego para 6 átomos de carbono es ex, pero para poder diferenciar el doble enlace del alcohol, se escribe hexen. 3 hexen. Ese en representa el doble enlace. Y posteriormente se enumera el grupo, la ubicación del alcohol. Entonces, 3 hexen, 1 ol. Y de esta manera se anota el nombre de un grupo funcional con un doble enlace. Mientras que otro grupo funcional son los éteres. Los éteres generalmente han sido utilizados como parte de los perfumes, en tinturas, tienden a tener los éteres con cadenas de carbono cortas, tienden a tener puntos de fusión y puntos de ebullición muy bajos, por lo que generalmente a temperatura ambiente se evaporan. Y
Eso quiere decir que se requiere de temperaturas muy frías para poder tenerlo en estado sólido. Entonces, ¿cómo se reconoce un éter? Los éter se reconocen principalmente o éteres se reconocen principalmente cuando hay oxígeno y hay cadenas de carbono a ambos lados del oxígeno. Entonces, para poder nombrar las moléculas en general, voy a hacer un ejemplo. Esto generalmente, este es un solvente que se ocupa mucho en los laboratorios de química. Entonces, para nombrar, lo primero es identificar esto, y estos como son sustituyentes, provienen de etano, pero en este caso la O va, o sea, etano va a tener el prefijo et, pero con terminación il. Entonces, esto es un etil, este es otro etil. Como se repiten los etiles, en estos casos no se tiene que enumerar los sustituyentes, entonces la molécula se escribe dietil, porque ambos grupos son iguales, dietil, y la terminación éter. Ese es el sufijo, la misma palabra del grupo funcional que es éter, dietil, éter. Esto es como un solvente que se ocupa bastante en los laboratorios de orgánica. Entonces, una forma, aquí voy a tomar un ejemplo de la guía, que en el ejemplo número E, en lugar de tener etiles, se tienen metiles y ambos son metiles, entonces dimetil éter. En el caso del ejercicio del F de la guía número 10, se tiene un grupo que ya se presenta, o sea, se ha presentado anteriormente, que tiene que ver un poco con la nomenclatura de los grupos aromáticos, que se aceptan nombres comunes, como en este caso que el F es un anisol. Posteriormente, si ustedes observan los otros ejercicios para colocar nombres de las moléculas, no se contiene ningún otro grupo funcional con un éter. Finalmente, los 4 últimos grupos funcionales tienen algo en común. En el caso de los aldehídos, como ya le había dicho antes, R significa una cadena de carbono, o puede ser un ciclo pegado al grupo aldehído, que su abreviación es CHO, que en el fondo ese es el aldehído, o la abreviación de aldehído, no es el sufijo, ojo con eso. El otro grupo funcional es una cetona, el otro grupo funcional y el más importante dentro de los grupos funcionales y el que tiene la primera prioridad. En este caso yo les recomiendo que si es que en alguna vez ustedes pueden ver o tratan de determinar la nomenclatura de un compuesto que contenga más de un grupo funcional, les recomiendo que vean o busquen tablas de prioridades de grupos funcionales en química orgánica. Ahí les van a salir quién tiene prioridad por sobre otros grupos funcionales. En este caso, el más importante dentro de los grupos funcionales es el ácido carboxílico. Su abreviación es COH, o sea, COOH. Esta es la abreviación CO. No significa que esto sea monóxido de carbono, por si acaso, estimados estudiantes. Y el otro grupo funcional es un éter.
¿Qué tiene en común todo esto? Todos presentan el mismo grupo, que no es necesariamente un grupo funcional, sino que considera como el grupo carbono-carbonílico o grupo carbonilo, que es a contar de un carbono con un doble enlace y un oxígeno tiene un carbonilo. Entonces, a partir de esto, ustedes pueden observar, primero, que todos tienen un carbono carbonílico. Varios de estos grupos, especialmente lo que corresponde a ácidos carboxílicos, pueden derivar aldehídos o cetonas, o incluso si se hace una reacción química con una acetona, se puede obtener un alcohol primario, es decir, un alcohol que está unido a un solo átomo de carbono, o en el caso de un aldehído, o sea, de una acetona, si se hace un proceso de reducción, se puede obtener un alcohol secundario. Entonces, ya identificado más o menos los últimos 4 grupos que quedan, nos vamos a enfocar en estos 2 primeros grupos, que son muy cercanos entre sí. La única diferencia es que, como pueden observar, este carbono contiene un hidrógeno siempre, entonces es decir, que se encuentra siempre al final o al principio de las cadenas de carbono. Se considera, cuando se enumera la cadena principal, se considera ese carbono. El sufijo para un aldehído es al, y el sufijo en el caso de una acetona es ona. También se considera carbono en algunas condiciones, porque hay 2 formas para nombrar en el caso de nomenclatura, nombrar la acetona, y en el caso de los aldehídos, siempre se encuentran al principio de las cadenas. Ahora, si es que se encuentran 2 aldehídos en la misma cadena, tanto al principio y al final, claro, en esas condiciones se va a encontrar principio y final de las cadenas, y obviamente, como se les mencionó anteriormente con otros grupos funcionales, los cuales se repiten 2 veces, se les antecede a la palabra di, que en este caso, si es que tenemos un aldehído o sea, tenemos una cadena de carbonos con 2 aldehídos, el término final sería dial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto lo vamos a dejar aparte. Lo que tienen en común es que esto es un ángulo de 120 grados, tienen una hibridación, o sea, tiene una hibridación sp2, los carbonos, por el tema del doble enlace, y en términos de nomenclatura, entonces cuando se hace una molécula se puede escribir de la siguiente manera. Oh, me equivoqué aquí, es un 2. Es necesario que se escriba de esa manera, o lo pueden escribir como 8, pero por lo que generalmente les tienden a pedir que tienen que ustedes realizar estructuras desarrolladas o planas, es decir, que tienen que mostrar todos los enlaces carbono-hidrógeno o carbonos con carbono. En este caso hicimos una parte condensada que corresponde a CH3, CH2. Entonces, lo primero, enumerar. Entonces, siempre, y como siempre se la ha estado últimamente recordando, tiene que ver principalmente con que los grupos funcionales tienen que tener la menor cantidad o sea, la menor numeración. Entonces, carbono 1 se enumera, carbono 2, carbono 3. Entonces, como se encuentra el aldehído, el grupo aldehído se encuentra al principio de la cadena, no es necesario enumerar. Por lo general los aldehídos no se enumeran. Entonces, como la cadena principal tiene 3 átomos de carbono, que los acabo de enumerar, entonces el prefijo para 3 átomos de carbono va a ser propan. Ahora, ¿por qué propan? Porque cuando tenemos alcanos de 3 carbonos, esto se llama propano. Entonces, la O es sustituida por el sufijo, que en este caso es al. Entonces, propanal. Ahora,
vamos a tomar otro ejemplo. En el caso, esta vez lo voy a hacer con todos los enlaces de hidrógeno para que no se lo olvide y observen siempre que el carbono es tetravalente. Entonces, aquí de manera condensada voy a hacer para que observen ustedes el sustituyente. Aquí vamos a poner otro sustituyente. Enlace con el hidrógeno. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que se podría generar confusión? Primero que inicialmente podrían hacer la cadena más larga que contenga 5, o sea, 1, 2, 6 átomos de carbono, que en este caso seis átomos de carbono, si ustedes cuentan 4, 5, 6, y en este caso, que nosotros pensamos que podríamos dejar esto como sustituyente, ya que esto estamos trabajando sobre la marcha en este trabajo, en esta presentación, entonces esto queda como un grupo sustituyente. A este grupo se le conoce como isopropil. Ahora, ¿qué es lo erróneo en esto? Lo erróneo es que lo ideal es que si encontramos dos cadenas de carbono que contengan la misma cantidad, es decir, contengan 6 átomos de carbono, como en el ejemplo, lo ideal es elegir la cadena de carbono que contenga más sustituyentes. Por lo tanto, esto que está en rojo es incorrecto, porque tendríamos solamente un sustituyente, que en este caso es un isopropil. Y esto está mal. Entonces, ¿qué es lo que se da? Se borra todo esto, y lo que voy a dibujar ahora en azul es lo que va a corresponder principalmente a la cadena que tiene, que debe ser. Entonces se considera de manera lineal. Como pudieron ver en el ejemplo anterior, lo que está marcado con rojo se tiene solamente un sustituyente, que en ese caso hizo isopropil. Pero como tenemos una cadena que de manera lineal, la cual contiene dos sustituyentes, tenemos un sustituyente aquí que es un metil y tenemos un sustituyente acá que es un etil. Por lo tanto, la manera más adecuada es la que acabo de dibujar en azul. Entonces, enumeramos los carbonos, como les dije anteriormente. Los aldehídos tienen prioridad por sobre los sustituyentes e incluso por sobre los dobles enlaces, pero no es más importante que un ácido carboxílico. Por eso les recomiendo que observen la tabla de prioridades de grupos funcionales en química orgánica. Entonces, como tiene que tener la menor numeración, empezamos a numerar desde el extremo más cercano o el extremo que pertenece literalmente al aldehído. Entonces 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Y con mismo azul voy a escribir. Entonces, se ordenan los sustituyentes, se ordenan en orden alfabético. Entonces, el primero se escribe 4 etil, guión 5 metil, 5 metil, y se escribe porque, como les mencioné anteriormente, como los aldehídos van al principio, no es necesario que ustedes enumeren el aldehído. Como es de 6, entonces se escribe metil hexavalente.
hexan, que es de alcano esta parte, entonces la O es reemplazada por un al, hexanal. Entonces ahora les voy a compartir la guía. Aquí lo que ustedes pueden observar que tienen aquí un aldehído, contabilizan desde acá hasta acá, y no es necesario nombrar, así que lo único que buscan es el prefijo de, como propano, propan, y lo colocan el sufijo del aldehído. Esto, en este caso, va a ser etanadial. Ya posteriormente ya hemos visto casi todos los ejemplos, y lo que queda tiene que ver principalmente con un ácido carboxílico. Pero para conocimiento de ustedes es necesario que aprendan los otros grupos funcionales. Entonces, una acetona, vamos a tomar un ejemplo en el caso de la acetona. Entonces voy a borrar esto. Vamos a borrar el aldehído, nos vamos a quedar con una acetona. Como ustedes pudieron ver, la diferencia principal es que el aldehído tiene carbono, doble enlace oxígeno, y al lado un hidrógeno. En este caso, no hay hidrógeno, sino que el carbono que tiene el carbono carbonílico, o el grupo carbonilo, tiene ese carbono está enlazado a otros enlaces de carbono. Entonces hay distintas formas de poder, hay dos formas para nombrar las moléculas de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Primero, el primero y más simple es que ustedes pueden colocar lo siguiente, la siguiente molécula, como ejemplo. Ya saben que el sufijo es zona. Entonces, si yo tengo un CH3 enlazado a un carbono con un oxígeno acá entre medio, este es un fiel ejemplo en donde esos CR están reemplazados por grupos de carbono. Entonces, se enumera y obviamente en este caso sí se tiene que buscar la enumeración donde queda principalmente la acetona, en este caso. Entonces, una vez que ocurre eso, en este caso la acetona se encuentra al medio, así que no es necesario tener que buscar cuál es la menor numeración. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y como deriva esta cadena de 3 átomos de carbono, entonces se escribe en qué carbono se encuentra la acetona, entonces 2, como esto no es un alqueno, porque recuerden que un alqueno es un doble enlace, es un carbono, doble enlace carbono, a eso se pertenece un alqueno, entonces propan, y luego ocurre propan porque viene de propano, entonces recuerden eso, propano, entonces esa O es reemplazada por ona, entonces 2-propanona. Ahora otra forma de poder nombrar la molécula, vamos a colocar en este caso, si quisiésemos utilizar la misma forma de anotar, enumerando, entonces se enumera, en este caso se va a enumerar de derecha hacia izquierda, y en el carbono número 2 se encuentra la acetona, entonces se va a llamar, como deriva de 4 de butano, entonces esa O reemplaza por ona, entonces 2-butanona. Y la otra forma es no considerando el carbonilo o el grupo carbonilo, sino solamente, y voy a borrar esta parte acá, considerando solamente los grupos que están al lado como sustituyentes. Entonces lo voy a remarcar con negro. Entonces, eso es un metil y esto es un etil. Entonces, de manera alfabética, se escribe
etil, metil, y al final se escribe etilmetilcetona. Y con eso se termina el tema de nomenclatura de la cetona. Y finalmente quedan dos grupos funcionales que pertenecen al ácido carboxílico y a los ésteres. Entonces inmediatamente vamos a hacer un ejemplo con un éster, ojo, es un éster, es distinto a un éter. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en este caso? Como tenemos una cadena de carbonos que no es completamente lineal, ya que encontramos acá un oxígeno entre medio de dos carbonos, lo que se nombra la parte que contiene el carbonilo es la cantidad de átomos de carbono, se contabiliza el carbono del carbonilo. Entonces, tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Recuerden que esto deriva de un butano, pero no se va a escribir butano. La O de butano es reemplazada en un éster con oato. Y esto queda como la parte del CH3, queda como un sustituyente, por lo tanto esto va a ser un metil o metilo. En este caso tampoco es necesario enumerar, entonces esta la molécula se va a llamar butanoato de metilo. Yo al menos prefiero escribir metilo en vez de butanoato de metil, prefiero escribir el hilo. Pero eso depende de ustedes, muchachos. O tenemos este ejemplo de acá. Esto tiene un CH3, como ustedes pueden ver, hay dos átomos de carbono, ya sabemos que esto es un etano, pero como tiene grupo funcional se va a llamar etanoato. Y en este caso vamos a poner un poco más complicada la molécula, vamos a hacer un ciclo de 6 átomos de carbono, que acuérdense que nosotros le llamamos ciclohexil, pero esto le puede llamar, se le puede llamar ciclohexilo. Entonces el nombre de esta molécula, como tiene átomos de carbono, dos átomos de carbono, va a llamarse etanoato de ciclohexilo. Y por último, el último grupo funcional corresponde a un ácido carboxílico, que como ya les mencioné anteriormente, es el grupo más importante dentro de todos los grupos funcionales que hay. Y ya les había mencionado anteriormente que en este caso se le entregaron solamente nomenclaturas de los compuestos que son oxigenados, se obviaron la amida, se obviaron la amina, los nitrogenados, los nitros, o sea, los nitrilos, etcétera, etcétera. Entonces, se van a dar cuenta que, y como lo vieron en un principio, este es una cadena de carbonos y al lado hay un OH, pero todo este grupo es el ácido carboxílico. Entonces, cuando quieren escribir el ácido carboxílico, se antecede la palabra ácido
la cadena de carbonos, que es lo que estoy haciendo como en línea, y el sufijo, que recuerden como deriva de alcanos, el O, es reemplazado por un oico. Y el sufijo es oico. Entonces, un ejemplo. Acá se tiene 3 átomos de carbono. Y entonces el nombre es ácido propano, el O sustituido por oico. Entonces, ácido propanoico. Con el ácido carboxílico ocurre lo mismo que con los aldehídos que siempre se encuentran al principio. Ahora, si en una cadena hay 2 ácidos carboxílicos, es decir, un ejemplo, un ácido carboxílico, un COH acá, se tiene que considerar el átomo de carbono. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacer un ejemplo. No es necesario enumerar en este caso, y vamos a borrar la cantidad de hidrógenos. Y para colocar el nombre, esta molécula ahora da lo mismo por donde se contabilice. 1, carbono 2, 3, 4. Entonces se llama ácido butano porque hay 2 ácidos carboxílicos, dioico. Y con eso terminamos finalmente la nomenclatura de los compuestos oxigenados. Chao muchachos, espero que se encuentren bien. Cualquier duda que les surja, me la hacen al mail. Chau.